Ante todo, es un privilegio porque muchos hermanos son expertos en diferentes temas. Y bueno, lo que les voy a exponer son muchos años en mi percepción, nuestra investigación junto con Patricia, una forma de ver el conocimiento de sí mismo y el estudio de la anatomía oculta en relación al templo de Salomón. De antemano, pues pido una disculpa por si las pronunciaciones en hebreo o en algún otro idioma que no sea español no son las adecuadas. Y al mismo tiempo, pues al final de la misma me gustaría que todos aquellos hermanos que han estudiado precisamente esta imagen, este póster de anatomía oculta, también compartieran sus investigaciones, sus experiencias. Templo de Salomón. Nosotros hemos aprendido que muchas veces hay que ver afuera para aprender adentro y adentro para ver afuera, ¿no? Entonces nos tenemos que pasar en los principios herméticos. El primer principio, todo es mente, el universo mental. También hablar del principio de correspondencia, el principio de polaridad, el principio de generación. En sí, todos los principios herméticos. Uno de los temas muy interesantes ha sido precisamente el estudio de esta lámina, donde pues tiene una gran cantidad de datos y pues vamos a tratar de desglosar en una forma general, ¿sí? La lámina y posteriormente nos vamos a adentrar a algunos temas en particular. La tabla de Esmeralda. Yo creo que todo inicia aquí, todo el conocimiento hermético. Dice, es verdadero, verdadero, sin duda y cierto. Lo de abajo se iguala a lo de arriba y lo de arriba a lo de abajo, para consumación de los milagros del uno. Y lo mismo que todas las cosas vienen del uno, por la mediación sobre el uno, así todas las cosas han nacido de esa cosa única, por modificación. Su padre es el sol, su madre la luna. El viento lo ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza. Es el padre de todas las maravillas del mundo entero. Su fuerza es orbicular, cuando se ha transformado en tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente y con gran entendimiento. Asciende de la tierra al cielo y vuelve a descender a la tierra, recogiendo la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Tendrás toda la gloria del mundo y las tinieblas se alejarán de ti. Esta es la fuerza de fuerzas, pues vencerá todo lo sutil y atravesará todo lo sólido. Así se creó el mundo. He aquí la fuente de las admirables transmutaciones y aplicaciones indicadas aquí. Por eso me llaman Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la sabiduría universal. Y efectivamente, aquí vemos una analogía. Desde el gran arquitecto del universo, cuando decide manifestarse y crear toda la creación, tenemos aquí un esquema a la derecha, el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, pues también nos está hablando de la creación del cosmos, del universo, pero al mismo tiempo, en el fractal, nuestro propio cosmos, nuestro propio universo. ¿Cómo vamos a plantear esta conferencia? Vamos a analizarlo de algunos aspectos generales. Vamos a hablar aquí de los 4 mundos, vamos a hablar aquí de los 7 cielos, de los tatuas, de los chakras, en forma muy general. No vamos a profundizar tanto en la astrología ni en la cábala, porque ya se han dado temas en este mismo grupo relacionado a eso. Vamos a considerar principalmente el pilar del medio, la torre alquímica y el proceso del trabajo que podemos realizar. La descripción. Primero vemos una polaridad. Tenemos al sol y la luna en la parte superior. Las dimensiones de este está dividido en 3, santuario 20 codos, el templo 40 y el pórtico 10 codos. Tenemos el árbol de la vida con sus sefiras o esferas. Aquí lo tenemos plasmado. Los 4 elementos, el fuego, aire, agua y tierra. Las cartas del tarot. Los 4 evangelistas están marcados en los cuadros de aquí abajo. Marcos, Juan, Mateo y Lucas. Los 7 tatuas. Los 7 arcángeles, 7 sacramentos, 7 salmos, 7 vicios, 7 virtudes. La torre alquímica y sus salones, que es precisamente esta parte central. El caduceo de Mercurio, que es el trabajo del Kundalini. Las 3 columnas, la B, la J y la del medio. Los 3 pilares, justicia, equilibrio y misericordia.
Vemos también la estrella de 6 puntas y la estrella de 5 puntas que ayer ya se mencionó. Los 7 planetas, su genios e inteligencia en esta parte. Aquí se marcan desde la Tierra hasta Saturno. Obviamente, aquí también va incluido los 7 cuerpos: físico, vital, astral, mental, causal, el alma y el espíritu. Por lo tanto, ¿qué perspectiva le podemos ver a esta imagen? El cuerpo vital, donde están marcando los tattwas y los chakras, el trabajo del Kundalini. Vemos también lo emocional y lo mental por la astrología hermética, que nos habla precisamente de nuestros rasgos psicológicos, cuestiones kármicas y el trabajo que realizar de acuerdo al signo de cada quien. Pero también vamos a hablar del alma y del espíritu, del pilar de la conciencia, de la tierra hasta los cielos. Y en este caso nos está relacionando con los 4 mundos. Y aquí tenemos la representación de los 4 mundos. Tenemos primero el mundo arquetípico o el mundo de las emanaciones, que es el mundo de Atzilut, corresponde a la letra Yod y la esfera es Keter. Aquí lo vemos precisamente en el diagrama. El segundo mundo es el mundo creativo o de los arcángeles, el mundo de Briah. El tercer mundo corresponde a Yetzirah, que es el formativo o angélico. Y aquí tenemos Yo, Ji, y aquí está la letra Vav. ¿Cuántas esferas corresponden? Chesed, Geburah, Tiferet, Neshad, Yod y Yesod. Y por último tenemos el mundo de la materia, donde está el hombre, que es el mundo de Asia, y corresponde a Malkut. Esto mismo lo tenemos graficado aquí y está representado en estas partes. ¿Sí? El mundo de Atzilut, el mundo creativo, el mundo formativo y el mundo de las formas. Asimismo, cada mundo al mismo tiempo representa una esfera. El mundo de Atzilut corresponde al fuego, el mundo de la creación al agua, el mundo de la formación al aire y el mundo de la acción a la tierra. Aquí tenemos representados los 4 mundos con sus propias esferas en el fractal. Hagamos el análisis de lo que nos dice este diagrama en forma general. En el mundo de Atzilut son el mundo de las emanaciones, los nombres divinos de la divinidad. El elemento es fuego, la carta es bastos, la figura es el león y el signo zodiacal es Leo. Esto está marcado en esta parte que apenas si se logra vislumbrar. En el mundo de la creación tenemos el elemento agua, las cartas es copas, la figura es el águila y el zodiaco es el escorpión. En el mundo de la formación, que es Yetzirah, tenemos el elemento aire, la carta espadas, la figura es el ángel y el zodiaco es el acuario. En el mundo de la acción tenemos el elemento tierra, la carta es oros, la figura es el toro y el zodiaco es Tauro. ¿Esto a qué nos lleva? A la esfinge. No voy a tocar este tema porque ya un hermano habló ampliamente sobre esto. Entonces yo les pido que vean precisamente lo que es la interpretación del esfinge. Entonces aquí está el saber, querer, osar y callar y la representación precisamente de los 4 signos del zodiaco. Vayamos ahora al mundo de Atzilut, que es el mundo de las emanaciones. ¿Sí? Tenemos el tatua. Vamos a hablar aquí de los tatuas. Son 7 tatuas. Tatua Adi, Anupadaka, Akash, Bayú, Texas, ¿sí? Aquí tenemos el Apas y el Prithvi. Bueno, en el Tatua Adi, sí, también podemos llamarlo como el Prana, es la iluminación y corresponde a los arcángeles. En la masonería se puede relacionar con este grado. En el otro, que el mundo de la creación corresponde a 2 tatuas, Anupadaka y el Akash. Es la intuición y el oído, los ángeles y los devas. En el mundo de la formación tenemos el tatua Bayú, que corresponde al aire, el sentido es el olfato, y aquí ya tenemos los silfos. En el mundo tatua, en el quinto, que es en este mundo de la formación, tenemos el tatua Texas, que corresponde al fuego, el sentido es la vista y las salamandras. También tenemos Apas, que es el agua, el gusto, las ondinas. Y por último tenemos Prithvi, que es la tierra, el tacto, los gnomos. Entonces ustedes pueden ver aquí la relación de los elementos y los elementales. En la tierra corresponden los gnomos, al agua las ondinas y nereidas, el aire son los silfos y sílfides y en el fuego son las salamandras. En el Akash son las puntas. Esos son algunos de los elementales de estos tapas.
Vayamos a este libro y entonces empezamos a relacionar que de Anupadaka y Aditota son totalmente espirituales. Después viene Akash, que es la quinta esencia, la primera materia, la vibración del sonido, que lo penetra todo. De la Akash emana Vayu, que es el aire de los sabios. Su forma es esférica y su color es azul. Su característica es el movimiento puro y su principio sutil es el tacto. Se le atribuye a Chesed. Luego sigue Tejas, el dios es Agni. Su característica es la expansión o radiación, corresponde al fuego de los sabios. El color rojo, una forma triangular o piramidal, y se atribuye a Keburá. Su principio es la vista. Apas es el agua de los sabios, su forma es la semiluna, color blanco con violeta, principio sutil del gusto, se le asigna a Yesod, pero también a Keter. La característica es la contracción. Y por último tenemos a Prithvi, que es la tierra de los sabios y corresponde a Tiferet. ¿Sí? Su cualidad es la cohesión, color amarillo, su forma es cúbica. Por lo tanto, empezamos a ver cómo se transmuta. Prithvi en Apas, Apas en Vayu, Vayu en Tejas, y de ahí viene también un trabajo del Kundalini, según Krumheller. Entonces, aquí empezamos a ver cómo viene la vibración del éter y cómo se viene manifestando. Todo es prana. Prana es la energía pura. Es la prana es la que se manifiesta en el universo. Se va dividiendo a la casa y de la casa viene el éter. Aquí tenemos esas manifestaciones. Este tatua, que es acá, su dios es Sudashiva y se puede invocar con este mantra o trabajar con él en el mantra Ha. Es como un suspiro. De aquí tenemos al fuego, que es el tatua Tejas, es Rudras, su dios. Posteriormente tenemos el aire, el tatua Ayu, que es Iswara, el mantra es Ya. Tenemos agua, que el tatua es Apas y su dios es Narayana y se trabaja con el mantra Ba. Y por último tenemos la tierra, el tatua Prithvi y es Brahma. Su tata es Elea, su dios. Entonces, según Paracelso, estas 4 categorías básicas de los elementales son los siguientes, como ya mencionamos: los gnomos y pigmeos de la tierra, las ondinas y nereidas del agua, silfos y sílfides del aire y salamandras del fuego. Todo esto es posible invocarlos y son usados principalmente de alquimia para poder realizar objetivos mágicos, la magia ceremonial. Según la escuela teosófica Rosacruz, el cuerpo humano tiene 7 estados, los 7 cuerpos, y también tenemos aquí representados los cuerpos con los tatuas, ¿sí? Entonces, de tal forma que los últimos tatuas de la casa Anupadaka y Adi son precisamente los divinos y son los que pertenecen al plano espiritual. Aquí tenemos este cuadro donde nos habla de los genios elementales del cuerpo físico. Cuando uno quiere trabajar precisamente con estos genios, hay un mantra que es Omnis Aum Íntimo. Se pronuncia 3 veces, se concentra uno en su real ser y posteriormente le pide que se contacte con estos genios. Aquí están los elementos, los elementales, los mantras, cuál es el tatua que corresponde. Entonces, aquí lo vemos divididos. De la cabeza, el entrecejo corresponde precisamente al éter. Del entrecejo al corazón, al aire. Del corazón al ano, el fuego. Del ano a las rodillas, el agua. Y de las rodillas a los pies, la tierra. Esto se puede realizar para un trabajo que uno quiera presentar en su huella toroidal, en su vibración. Y si alguno tuviera alguna situación de bloqueos energéticos o que requiera ayuda para esas cuestiones, tanto astrológicas como orgánicas, se puede trabajar con estos aspectos. Hay un tatuómetro que precisamente Krumheller nos habla. Todo inicia con Akash, cuando empieza el amanecer, y de ahí cada 20 minutos va cambiando. Entonces, la cosa es, hay unas aplicaciones que hablan que el tatu está vibrando y ya uno pudiera trabajar sobre eso. ¿Por qué le decimos la tierra de los sabios, el agua de los sabios y todo lo demás de los sabios? Porque ya habla de una energía sublimada. Entonces, cuando uno empieza a trabajar, a equilibrar precisamente esas energías, pues empiezan a manifestarse ya en una transmutación, ¿sí? Hay una relación de los glifos y de los tatuas con los chakras y los planetas. Entonces, de tal forma que si uno quiere trabajar en determinado chakra, porque hay determinado órgano o determinada situación de salud o de vibración o de energía que quisiera trabajar, pues obviamente aquí está esta relación, nos lo dice David Goddard en su Torre Alquímica, para que uno pudiera ver cuál es lo que a uno le conviene y le interesa en el momento. Vamos a establecerlo de esta manera. Aquí tenemos precisamente el caduceo de Mercurio. Aquí tenemos desde Prithvi,
porque se van mezclando Apas, 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 Texas, Acacia, Texas, Bayú, Apas y Texas, Texas, y al final, en el primer chakra tenemos Acacia, Acacia. Entonces, aquí están precisamente sus símbolos de los glifos y los metales, porque hay un trabajo del globo terrestre que se trabaja con los metales y el globo celeste que se trabaja precisamente con los planetas. Entonces, podemos ver esta relación que nos está marcando aquí el caduceo de Mercurio y su relación con la vibración y la influencia que tienen los planetas, los metales y los elementos en el trabajo del Kundalini. Es muy importante la respiración. Dentro del sistema Tao y muchos sistemas hindúes y todo nos enseñan que debemos de poner la lengua en el paladar. ¿Para qué? Para activar este chakra, el Alana chakra. Ahí es donde nosotros ponemos la lengua en la parte de atrás del paladar y entonces podemos estimular que la energía suba precisamente hasta estas partes del cerebro y se active la energía del Kundalini, ¿sí? Eso también nos lo muestra esta gráfica. Ustedes ven, si aquí tenemos una generalidad de lo que es el dibujo de anatomía oculta, pero vamos a verlo también desde el punto de vista anatómico. Aquí tenemos nuestra columna vertebral y todos estos son nervios, son plexos nerviosos, ¿sí? Tenemos esos plexos donde está relacionado con los puntos de la energía. Es muy importante que si uno quiere trabajar con los 7 chakras principales, los chakras secundarios o los 72,000 nadis que tenemos, pues definitivamente necesitamos conocernos cómo está estructurado nuestro sistema. En el budismo hay 3 formas en general, ¿sí? Para trabajar. La primera parte es el Hinayana, es buscar el despertar, unirse con el yo soy y obtener el silencio. Primero es el silencio de la mente, de las emociones y de todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder llegar a un nirvana, el nirvana menor. El segundo proceso es el Mahayana, donde ya es un nirvana mayor, y entonces podemos pasar al supremo vacío o al gran vacío, y aquí es para desarrollar la conciencia cósmica, es donde nos unimos con el uno, con el cosmos, es otro nivel de conciencia. Pero también podemos encontrar un trabajo dentro de este aspecto, que es el Rahayana Tantra. Y aquí hay 2 aspectos, un Tantra que puede ser Karma Tantra o Dharma Tantra, donde uno tiene o una pareja o una consorte, o es una cuestión a través de la meditación con su polaridad. Aquí ese propósito es despertar la conciencia, pero principalmente es crear el cuerpo de luz, ¿sí? A través de esta energía es crear el cuerpo de luz o cuerpo de arco iris, que para nosotros sería el cuerpo vital. Nosotros tendremos que trabajar, fortalecer ese cuerpo vital para que nos mantenga saludables. Y a través del cuerpo vital que se llama el bodhicitta, entonces de ahí podemos crear los otros cuerpos superiores del ser. ¿Qué debemos de recordar? Que todo es energía. Nosotros tenemos aquí nuestro campo toroidal condicionado por la vibración de nuestros chakras. Obviamente hay una relación cósmica, planetaria y estelar, porque eso nos enseña también en nuestro templo. Sin que nos demos cuenta, todo esto influye en nosotros. Ahora, vean ustedes todo esto. Todo eso son folículos pilosos. Son todos los vellitos, todos los poros que nosotros tenemos. Tenemos aproximadamente 5 millones de esos. Y desde el punto de vista, vean esto, este es un vellito, aquí está la piel y está conectado con una vena, con una arteria y con un nervio. O sea, son antenas. Esas capacidades que nosotros tenemos de percibir la energía que nos lleva alrededor. Y si le hacemos un corte a esa piel, van a ver los toroides. Por lo tanto, nosotros tenemos más de 5 millones de toroides o de nadis, ¿sí? Aparte de los 72,000 que se hablan y todos los demás ruedas o chakras que tenemos. Y todo esto va manifestado en la sangre. Esta vibración del éter, esta vibración de los elementos, esta vibración nuestra, se va a manifestar en nuestra huella toroidal. Según cómo vibremos, de acuerdo a nuestros chakras, a nuestro pensar, a nuestro sentir y a nuestro actuar, va a ser la manifestación del color de nuestro campo áurico. Ahora, en la parte baja de la imagen también tenemos estas gráficas donde habla precisamente las letras del tetragramatón relacionado con los elementos. Aquí los puse ya lo hablamos. Y lo relacionan también con los evangelios, Marcos, Juan, Mateo y Lucas, las estaciones del año
el don del espíritu que uno debe de trabajar para adquirir esas virtudes, esos dones, coraje, el valor, la piedad, el consejo. La cesi significa el trabajo que uno tiene que realizar, los pases lunares y los ángelus, ¿verdad? Los trabajos precisamente donde cambian principalmente la vibración, mediodía, en la tarde, medianoche, en la mañana. Más abajo tenemos en la gráfica también un esquema del septenario místico, que es la orden de los chakras, desde el 1 hasta el 7, su relación que tienen con los planetas, los 7 planetas, los ángeles que relacionan a estos planetas, los sacramentos, aquí lo ponen ya también desde el punto de vista más religioso, los 7 vicios, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, hay que ser pozos profundos a tus vicios, pero tenemos que reflexionar cuáles vicios y en qué nivel están los vicios y con qué planeta se relacionan estos vicios. Algunos tienen que analizarlo en base a los salmos, ¿sí? La ayuda, la confianza, la piedad, el amor hacia Dios, son las penitencias. Cada salmo uno tiene que reflexionar precisamente en esas palabras y el desarrollo de las virtudes. Entonces, la cadena de unión está principalmente dada en la parte alta de las columnas. Esas son las virtudes. Al ir trabajando nosotros en los chakras, también tenemos que trabajar en estas virtudes que nos van a dar estos dones, la ciencia, la inteligencia, el temor, sabiduría, hasta el consejo. Y hacer un trabajo con los 7 chakras en relación precisamente con la vibración, con el trabajo interno, con los vicios, las virtudes y todo eso, nos tiene que dar el trabajo de abrir las 7 iglesias. Porque eso que es un chakra ya sublimado, ya trabajado, se convierte en iglesia, y eso viene siendo precisamente las partes que nos van a crear los cuerpos solares. Recordemos que cada cuerpo tiene 7 chakras, y si tenemos 7 cuerpos, son 7 por 7, son 49 chakras en los cuales hay que trabajar en los diferentes cuerpos que tenemos. Bueno, aquí tenemos este esquema de Joseph, ¿verdad? ¿Cómo se clasifica? Porque tuvo que poner los 3 columnas y hacer un orden más o menos para que pudiéramos tener la capacidad de comprender, ¿sí? Tenemos las 3 columnas y cómo están las esferas. Entonces, a eso se le llama el Parsuf. Tenemos estos Parsuf, son 6 Parsuf, ¿sí? Que vienen siendo principalmente el ancianos de los días, la vasija larga, el Parsuf de la sabiduría, que es Abba e Inma, el padre y la madre, que comprenden a Jokma y Binah, y el último viene siendo a los demás sefirotes del mundo de la creación y de las formas, la vasija corta, y por último, el del reino. De estos 5 parsufim, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, vamos a proponer, emanan las 5 almas, porque ese es otro proceso del trabajo del masón, el trabajo con las almas. Entonces, aquí tenemos Nefesh, el espíritu, Ruach, el viento, Neshamat, agua, Shayat, vida, Yeshidat, que es el singular. Esos son almas de las que tenemos que ver. Por ahí hay un micrófono, si es tan amable. Gracias. Hay otros autores que clasifican precisamente en las trimurtis o en los mundos, ¿sí? Neshamat, las altas aspiraciones, Ruach, el espíritu de razonamiento, y Nefesh, la animación vital y los instintos. Es parte de los procesos que nosotros tenemos que ir en el trabajo que ya mencionamos. Continuamos con la descripción. Aquí vamos a ver ya en este momento a Keter. Entonces ya hablamos precisamente de los elementos, de los tatuas, entonces vamos a hablar a este nivel. El primer sefira es Keter, que es el 7º chakra, Sahasrara chakra, tiene 972, corresponde a la glándula pineal. Aquí está Yeshidat, el alma singular, las murallas y las almenas en el pilar del medio. Y esto es una relación de que el alma del hombre es el vínculo de la conexión entre lo finito y lo infinito, y tiene un carácter múltiple, como ya mencionamos. ¿Cómo podemos acceder también a este nivel? Hay un mantra que es el Om Tat Sat. Entonces se puede pronunciar y activamos precisamente este triángulo, ¿sí? Pineal, hipófisis y el tálamo, ¿verdad? Om Tat Sat. De esa manera podemos comunicarnos con esta parte superior. La segunda, nos vamos al mundo de la creación. Aquí ya corresponde a las séfiras Jomar y Binah, el Agna Chakra. Son 2 pétalos y tenemos aquí el alma vida o Chaya. El salón es el salón central, ¿sí? Que abarca la hipófisis, el arca de la alianza, el tercer ojo, el ojo de Shiva de Horus, la cámara del rey.
Y tenemos también el Sefirot oculto, que es Da. Tenemos el Vishuddha Chakra, que es 16 pétalos, laringio. El alma es Neshamat, salón de la torreta. Aquí tenemos el salón de la torreta y está relacionado con la tiroides, la paratiroides y el plexo laringio. Posteriormente pasamos al mundo de Yetzirah y vean ustedes cuántos chakras se relacionan al mundo de Yetzirah. Desde Chesed, Geburah, Tiferet, Neshat, Yod, Hod, y Yesod. Y está relacionado con todos estos chakras. Aquí lo van a ver, ¿sí? Los tatuas, ya mencionamos, Mayú, Tejas y Apas. Y aquí tenemos los plexos. Los plexos tenemos aquí Chesed, Geburah y Tiferet, ¿sí? Aquí tenemos a Hod y Neshat. Y aquí tenemos precisamente a Yesod. Entonces lo vamos a ver en esta parte. Tenemos aquí que Geburah viene siendo el salón de la justicia. Chesed viene siendo el salón del gobierno del rey. El plexo solar nos corresponde. Y aquí tenemos estos sefirotes, el 4, 5, 6, Chesed, Geburah y Tiferet, Anahata Chakra, que es el cardíaco de 12 pétalos. El Rosh es el viento. Pero aquí también tenemos de un chakra secreto, que es Ananda Kanda, que es el chakra secreto del corazón y tiene 8 pétalos, ¿verdad? Aquí lo tenemos, vean, Ananda Chakra del corazón. Entonces, la cámara secreta del corazón también lo podemos activar con este chakra. También se corresponde a la capilla Rosa Cruz. Aquí la vemos, que viene siendo Tiferet, ¿sí? Es el arca cordis, el plexo cardíaco, el altar de los perfumes, el sol. En Geburah está la mesa de los panes de las proposiciones y en Gesed está el candelabro de 7 brazos. Lo vemos aquí. Hod, el salón de Merlín del mago, Sefirah 7 y 8, Hod y Neshat, Manipura Chakra, que es de 10 pétalos. Tenemos a Nefesh, salón de la mesa del rey. ¿Sí? Aquí tenemos Hod. Y en Neshat tenemos el salón de la señora de los bosques, el mar de bronce o de fundición, y corresponde a las suprarrenales, plexo umbilical y páncreas. Entonces, aquí hay más adelante vamos a hablar precisamente de esta cámara con la señora de los bosques, cómo nos ayuda precisamente para conectarnos con las partes superiores de nuestro ser. Y aquí tenemos el mar de bronces, ¿verdad? Donde hacemos precisamente las purificaciones. Pasamos a la Sefirah número 9, Yesod. Aquí tenemos el chakra número 9, que tenemos 6 pétalos, Nefesh el espíritu, y es la antecámara y la casa del poder. Tenemos aquí el plexo pélvico, el altar de los holocaustos, y el plexo también esplénico. Bueno, y por último, llegamos a la Sefirote número 10, que es Malkut, Muladhara Chakra, 4 pétalos, y aquí tenemos esta cámara, la cámara de Guf o de Gaf, también llamada la cámara del tesoro de las almas, ubicada en el 7º cielo. Supuestamente cuando se agotaran todas las almas, ya iba a venir el Mesías. Tenemos el salón de las fundaciones, y aquí precisamente está la polaridad. Pingalá positivo y Da negativo. Pingalá es solar y Da es lunar. Somos de Gomorra como las partes que tenemos que trabajar y purificar para trascender con el sexo iniciático. Bueno, si ya vimos que hay una relación con los mundos, con los elementos, con los tatuas, con los chakras, con las esferas, ahora tenemos que ver que la suma de todo esto se va a reflejar también en nuestros centros de gravedad. ¿Qué representa un centro de gravedad? Según Gurdjieff, nos está hablando precisamente cómo es un trabajo en esta piedra cúbica, el pulimiento de la misma. ¿Por qué? Porque te va a depender de nuestro nivel de ser y nuestro nivel de saber cómo nosotros vamos a actuar. Si vamos a actuar en base a la sexualidad, en base al instinto, en base a las bajas pasiones. La mayoría de las personas trabajan en eso y ese es el problema que nos condiciona. Estos son los infiernos. Y los cielos van desde el diafragma, los chakras superiores. Tenemos aquí el centro emocional superior, el centro mental superior, pero aquí también se asocia también otros 2 centros, el intelectual, ¿verdad? Y el motor que está en la base de la espalda, la séptima cervical. Entonces, sí es importante trabajar en el equilibrio y que todos estos centros estén equilibrados por la conciencia, de tal forma que nuestro trabajo psicológico tenga que tener un efecto en nuestra escuadra, el recto pensar, el recto sentir
y el recto actuar. ¿Para qué? Porque precisamente las cuadras se tienen que ir integrando al espíritu en base al equilibrio. Y que esa agua de los sabios, el fuego de los sabios y la tierra de los sabios se empieza a manifestar con el trabajo psicológico. Nosotros sabemos, sí, ya se ha hablado en otras conferencias, que nosotros somos un zodiaco que va desde Aries hasta Piscis, y todo esto está relacionado y lo vemos también en nuestro templo masónico, ¿verdad? Desde Aries hasta Piscis. Entonces, definitivamente, el estar entre columnas es el estar entre la columna del equilibrio, y a partir de ahí nosotros tenemos que girar y empezar a ver, no nada más lo microcósmico, sino también lo natural, la naturaleza, el sistema planetario y el sistema cósmico a través de todas las constelaciones. Por eso es importante ubicarse. Aquí tenemos una relación precisamente de los signos del zodiaco, cuáles son los del fuego, tierra, aire y agua, y cuáles son cardinales, mutables y fijos. En nuestro caso, pues los cardinales es Aries, Capricornio, Libra y Cáncer, donde están los solsticios y los equinoccios. Esto no lo voy a tocar porque ya muchos hermanos han hablado sobre eso. Pero sí les voy a comentar precisamente el zodiaco de Jofra. Es un zodiaco iniciático que sería conveniente que cada quien analizara algunos aspectos de ustedes y veamos realmente cuáles son los rasgos que tenemos que trabajar, tanto ancestrales como psicológicos, biológicos, energéticos, y que en un momento dado nos pudieran ayudar a trascender nuestro signo. Todos tenemos que recorrer el zodiaco y tenemos que desarrollar esas virtudes que nos marcan los diferentes planetas. Veamos aquí, conócete a ti mismo. El estudio del hombre debe seguir paralelamente al estudio del cosmos, y el estudio del cosmos precisamente también al estudio del hombre. Las leyes son las mismas en todas partes, tanto para el cosmos como para el hombre. Ley de analogía. Entonces, aquí está la Tierra, la Luna, tenemos Mercurio, Venus, Sol, Júpiter, Marte, Júpiter y Saturno. Esto es la esfera que nosotros tenemos, ¿verdad? En celeste, por decirlo así, y aquí tenemos todo el zodiaco, ¿sí? Entonces, todo el zodiaco pues nos está marcando precisamente el camino psicológico para poder llegar al uno. Aquí tenemos el templo de Delfos que nos dice precisamente ese aspecto. Pongamos atención a esto. Aquí tenemos los 4 mundos, ¿sí? Que ya mencionamos. Esos 4 mundos están ligados, ¿sí? Hacen la forma de la cola de pavo real. Y veamos, Keter significa la corona, Chokmah o Jokmah significa la sabiduría, Binah, entendimiento. Aquí tenemos el Sefirot oculto, que es el conocimiento oculto, el Tantra, el conocimiento secreto. Después tenemos Chesed, Geburah y Tiferet. Aquí está lo que representan la misericordia, la fortaleza y la belleza. Nesad, Yod, Ojod y Yesod, victoria, gloria y fundamento. Y por último tenemos a Malkut, que es el reino. Aquí está. Entonces, esta es una relación, ¿sí? Que tenemos los nombres del árbol de la vida. Entonces, ya hablamos de la constitución séptuple del hombre. Los primeros cuerpos, los 4 cuerpos, son los cuerpos lunares, a los cuales tenemos que trabajar en esta piedra cúbica. Y los últimos 3 cuerpos, este es el cuerpo físico, vital, astral y mental. Y este es el alma humana, el alma divina y el ser, el íntimo. Esta es precisamente esta parte de la piedra cúbica. La piedra cúbica se tiene que convertir, piedra cúbica en punta, la unión del espíritu a la materia, en donde ya precisamente el compás está por encima de la escuadra, ¿sí? Ya ese es un trabajo que tenemos que realizar. Ahora, si analizamos nuestra columna vertebral desde el punto de vista del médico, todo tiene una relación con los órganos, con dermatomas, con sistemas nerviosos, complejos, con todo. Si tenemos alguna enfermedad en algún órgano, pues tenemos que revisar precisamente dónde debo de trabajar, qué parte de mi cuerpo y qué parte de mi anatomía, qué parte de los planetas, qué es lo que me está pasando, y verlo también desde el punto de vista astrológico. ¿Por qué? Porque lo primero empezó en los planos mentales y después fue a los emocionales, luego sucedió al etérico y por último se nos manifiesta en lo físico. Esto es importante que nosotros trabajemos en el equilibrio. Hay 3 tipos de hombre. Primero, según Gurdjieff y según Ouspensky, es el hombre instintivo, que solamente actúa por lo mismo. Segundo, es el hombre emocional, que también solamente es víctima de sus emociones. Y por último, el hombre intelectual, que solamente piensa, razona y no pasa para más. Casi el 90% de la humanidad en esas partes.
Pero para poder pasar a otro tipo de hombre, el hombre equilibrado que empieza a trabajar con la conciencia, definitivamente tiene que trabajar con esos centros de gravedad, porque solo a través del equilibrio de todo eso nos puede dar la posibilidad de trascender a otros niveles de conciencia. Ahora veamos esto. Ya empezamos a ver el árbol de la vida, algunos colores, y aquí vemos precisamente estas líneas que nos representan los senderos con unas letras en hebreo, donde todo, precisamente cada esfera está conectada. Debemos de recordar que esto es multidimensional. Nosotros estamos en la tercera dimensión, Malkut, Yesod es la cuarta dimensión, la quinta dimensión es Hod y Neshach, que es el cuerpo astral y el cuerpo mental, la sexta dimensión es Tiferet, aquí tenemos precisamente el alma humana, ¿sí? Y aquí tenemos la otra dimensión, la sexta dimensión, Keburat y Gesed, que es el alma divina y el espíritu, hasta llegar precisamente a la 10ª dimensión, donde tenemos al uno. Esto, dentro del trabajo iniciático, cada sendero está relacionado con una carta del tarot, de tal forma que el regreso, ¿sí? En esta carta nos está relacionando precisamente la comunicación entre Malkut y Yesod. Aquí son claves para los trabajos esotéricos iniciáticos. Entonces, recordemos, si nosotros somos un zodiaco en el microcosmos, pues este zodiaco también lo tenemos que ver en las cuestiones alquímicas, porque esta gráfica que hemos hablado de la anatomía oculta también es alquímico, y ese es el proceso del pilar, el pilar del medio. Por ahí un micrófono, si es tan amable. El pilar del medio y la torre, ¿verdad? La torre alquímica. Entonces, los peldaños alquímicos están relacionados con los planetas. Aquí están las 12 tribus de Judá y aquí están los arcanos. Este autor, David Goddard, ¿sí? Utiliza el tarot de Rider, ¿sí? Y aquí está la relación del tarot de Rider. Definitivamente, bueno, cada quien tiene que ver de acuerdo a su percepción, que es lo que le pueda quedar más conveniente, ¿verdad? Hay diferentes tarot y definitivamente hay muchos hermanos que son expertos en el mismo, y aquí sería otro tema hablar precisamente de lo que es el tarot. Si ya empecé a trabajar con los mundos, con los tatuas, y estoy trabajando con los chakras, estoy trabajando precisamente con el caduceo de Mercurio, ¿sí? Pues obviamente puedo pronunciar ciertos mantras para que empiecen a vibrar y tengan armonía, ¿sí? Cada chakra. Y aquí tenemos otra forma, ¿no? Aquí tenemos las 7 vocales. I, E, O, U, A, la M y la S. De esta forma también podemos activar las ruedas, los centros energéticos, y el tatua del séptimo es el Aum, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo para poder equilibrarnos también en nuestros centros energéticos. Veamos ahora estas imágenes. Si aquí estamos viendo la imagen del pilar del equilibrio, ¿sí? Que es el pilar del medio, y está relacionado precisamente con todas estas salones o cámaras secretas de la torre alquímica, aquí lo vemos, ¿sí? Precisamente David nos pone lo que es Ida y Pingala, las 2 columnas principales de laterales, la columna del centro, y que cada esfera se relaciona con cada cámara. En Malkut tenemos la sala de la novia, aquí está. En Yesod, la cámara nupcial, aquí está. En Tiferet tenemos la gran sala. En Tiferet primero entramos en esta parte donde está el zodiaco, en la mesa redonda, ¿sí? Y posteriormente pasamos a la gran sala, que es la cámara oculta de Tiferet, la cámara Rosa Cruz. Por último, también tenemos la cámara de edad, que es la sala de la torre, y las almenas, que es Keter, que supuestamente ya estamos aquí, precisamente en la corona. Entonces, el trabajo desde la sala de la novia hasta las almenas es un trabajo de conciencia, de energía, de vibración, de meditación, porque todo esto tiene que ir aunado a una meditación, ¿sí? Entonces, sí es importante que nosotros reflexionemos en eso. Ahora, vamos a ver precisamente aquí primero la primera esfera, Keter. Keter pues viene siendo aquí el centro de la galaxia, ¿verdad? Tenemos, para nosotros representado, la águila bicéfala viene siendo la corona. Es un trabajo ya terminado, ¿sí? Es el grado máximo para nosotros en la masonería. Y aquí tenemos el signo que es Aries. Luego viene Keter, y Binah, que viene siendo la primera Trimurti. Keter, y Binah
¿sí? Aquí lo tenemos y aquí tenemos una perspectiva hacia abajo de las demás esferas. Luego tenemos aquí el otro que viene siendo desde Chesed, Gesed, Geburah, Tiferet, Neshad, Hod y Yesod. Aquí está su relación con los chakras que involucra esta parte de este plano, ¿sí? Aquí tenemos las esferas y estamos hablando precisamente de este nivel. Es lo que nos está marcando este cuadro. Por lo tanto, aquí ya tenemos las tres trimurtis, que viene siendo la estrella de 9 puntas. La primera, que es la arquetípica, ¿verdad? La segunda, que es la ética, y por último, la mágica. Entonces, la trimurti logoica viene siendo Keter, Chomá y Binah, y posteriormente tenemos aquí las tres trimurtis que nos forman la estrella de 9 puntas. Entonces, veamos aquí también está relacionado, ¿sí? Todos los chakras que están precisamente en esta parte, ¿verdad? Y lo vemos como su centro es el chakra corazón. Todo está basado en el corazón. Es el centro de todo. Y por último tenemos Malkut, ¿sí? Que viene siendo del ano hasta los pies, ¿sí? Es esta parte. Tenemos este chakra, ¿sí? Aquí están los mundos y este es el inicio del trabajo. Lo ideal es que una vez que hayamos trabajado con esa piedra cúbica en punta, centrar precisamente ese chakra para que ese trabajo se empiece a manifestar en los demás planos. Aquí tenemos la astrología de los mismos. Ahora, rasgo psicológico. Voy a tocar brevemente este aspecto. En Aries, yo soy. Aries, yo soy. La parte superior. Tauro, yo tengo. Géminis, yo pienso. Y así sucesivamente tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque todos tenemos el zodiaco en nosotros. Nosotros actualmente ya estamos en la era de Acuario, el yo sé. Ya pasamos de Piscis, que es la etapa de las creencias. Ahora debe ser de un conocimiento, pero no un conocimiento intelectual, debe ser un conocimiento de conciencia, ¿verdad? Que nos tiene que llevar precisamente a mayores niveles de conciencia. Todas estas esferas nos están hablando de niveles de conciencia. La conciencia de Keter, la conciencia de Yesod, la conciencia de Tiferet, la conciencia de Dat y la conciencia de Keter. Este es el pilar del medio o pilar de la conciencia. Por lo tanto, para que nosotros podamos tener esas capacidades y esas posibilidades de conciencia, pues tenemos que trabajar con los vicios, ¿verdad? Desde Malkut, lo primero para nosotros los masones es la ignorancia. Posteriormente, en Yesod, las cuestiones egoicas, en Hod, la falsedad y deshonestidad, Neshad, lujuria, Tiferet, arrogancia, orgullo, Geburah, la crueldad, destrucción, Gesed, la intolerancia, la hipocresía, y Binah, la avaricia y distanciamiento. Las otras dos, Jokmah y Keter, no tienen vicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son planos más superiores. Pero desde Binah para abajo, o Saturno, tenemos precisamente los vicios, ¿verdad? Que son los que nos están condicionando. En el mundo arquetípico o en el mundo de Asilú, pues nosotros cuando nos ponemos en contacto con él tenemos que sabernos las emanaciones divinas. ¿Por qué? Porque son arquetípicas. Entonces sí es conveniente conocer los nombres de las esferas y conocer el nombre de las emanaciones, que es el mundo de Asilú. A Keter corresponde Egeye, ¿verdad? Entonces cuando nosotros en alguna meditación estamos pronunciando este mantra, es que nos estamos conectando en Atzilú con Keter. Después viene Jokmah, que está, Binah, Elohim, Gesed, Kesed, Geburah, Elohim, Gibor, Tiferet, Yehová, Elohá Badat, Neshad, Jehová, Sabaoth, Hod, Elohim, Sabaoth, Yesod, Shaddai, El-Hai, y Malkú, Adonai, Melech. Entonces, vean estas imágenes, vean estos nombres. Este es el significado de cada una de ellas. Y esto ustedes lo pueden encontrar en Filosofía Culta de Cornelius Agripa, ¿verdad? Ahí está bien explicado todos estos conceptos. En el mundo de Briah y en el mundo de Yetzirah, en las esferas, aquí vamos a ver. Pongan atención. En los arcángeles, Keter es Metatrón. En Jokmah, Ratziel. Binah, Tzadkiel. Chesed, Tzadkiel también. Y Geburah es Camael, Tiferet, Rafael, Anael, Michael, Gabriel y Sandalfón para las últimas. Y en el mundo de las de Yetzirah o de las huestes angélicas tenemos Hadot, Kadosh, Ofarim, Aralim, Ashmalim, Serafín, Malachim, Elohim, Beni Elohim, Querubín e Ishim. Entonces, cuando nosotros empezamos
a pronunciar estos nombres, tanto en el mundo de Hebrea como en el mundo de Yetzirah, arcángeles y huestes angélicas, nos estamos conectando precisamente en estos planos de conciencia con estas fuerzas. Aquí tenemos una traducción, ¿verdad? Tenemos en la cabra los mundos angélicos, que es Jajota Kadosh, Farín, Adalín, Asmalín, Serafín. En el cristiano lo que significa. Empezamos. Ishim, los iniciados. Cherubín, ángeles. Beni Elohim, arcángeles. Elohim, principados. Malachín, virtudes. Serafín, potestades. Ashmalín, dominaciones. Adalín, tronos. Ofarín, querubines. Yajota Kadosh, serafines. Entonces vean, el Kadosh, ¿sí? Cuando hay algunos grados dentro de la masonería, que es un consejo, pues estamos precisamente hablando de estos niveles. Si nosotros lo relacionamos con los cuerpos, empezamos el físico, vital, astral, mental, alma humana y alma divina. El alma humana corresponde a Tiferet y el alma divina corresponde a Geburah, ¿sí? Chesed viene siendo el espíritu. Este es la Trimurti que les mencioné, ¿verdad? Entonces, y por último, el Padre, el Hijo y el Espíritu viene siendo la primera Trimurti, ¿sí? Entonces, el trabajo es precisamente encarnar todas estas partes en todos esos mundos con esos niveles de conciencia en los 4 mundos. Agripa Cornelius nos dice qué cosa es una inteligencia, y lo tengo que definir porque aquí vamos a hablar de los genios y de las inteligencias. Una inteligencia es una sustancia intelectual, despojada de toda masa, de cuerpo denso y corruptible. Es inmortal, sin sentidos y ubicuamente presente e influyente. Todas las inteligencias, espíritus y demonios son de la misma naturaleza. ¿Qué es un demonio? Hácele una aclaración, no es un diablo. Son espíritus así llamados según el significado propio de su nombre. Y como quien diría, sapientes, inteligentes y sabios, y los clasifica en 3. Los supercelestes, que adoran y sirven solamente al Dios único. Los celestes, que son los espíritus mundanos, residen cielos y estrellas, saturnianos, jupiterianos, etc. Aquí tenemos los 12 principales de los 12 signos del zodiaco, las 36 para las decurias, o sea, dividirlo en 10, y aquí dividirlo en 5 en los quinarios, los 72, los 7 gobernadores de los planetas, los 4 para presidir los elementos. Y por último vienen los demonios que gobiernan el mundo inferior, los elementos, pensamiento, razón, imaginación y todo lo que viene aquí escrito, ¿verdad? Y vienen los ángeles desertores o demonios subterráneos que son espíritus malignos. Todos estos son procesos de vibración superior o inferior, ¿verdad? Entonces, según la filosofía oculta, tenemos esta clasificación. Los espíritus supercelestes vienen siendo serafines, querubines y tronos. Aquí tenemos la parte más superior, donde tenemos el uno, el todo, serafines, querubines y potestades, ¿verdad? Los espíritus celestes tenemos denominaciones, virtudes y potestades. Aquí era tronos y aquí abajo era potestades. Pero bueno, aquí hay una diferencia con los autores. Esto es una clasificación de Agripa. Y por último tenemos los ministros, que son los que custodian el mundo inferior, principados, arcángeles y ángeles, ¿sí? Entonces aquí pues es el trabajo de cada uno. Veamos dónde estamos. El hombre primitivo, donde se encuentra el que solo es racional, el que empieza a pensar y el que empieza a despertar conciencia. De aquí ya empieza a tener grados de adeptos. ¿Por qué? Porque sus niveles de conciencia van avanzando. Y obviamente tiene que tener ya una conciencia en el astral, una conciencia en el mental superior. ¿Para qué? Para poder tener otros niveles de conciencia, para poder llegar a la conciencia del uno. Son los procesos evolucionarios. Entonces, los regentes planetarios y los zodiacales. Dentro de los planetas, ustedes lo vamos a ver porque esta imagen también está en la parte inferior, que era extraída de 6 puntas. Veamos Luna, Sol y Saturno. De este lado tenemos a Mercurio y a Marte, y de este lado tenemos a Venus y a Júpiter. Entonces, esto nos está marcando una forma también de hacer la magia ceremonial, de la teurgia y los trabajos importantes que algunos hacemos en diferentes ritos. Tenemos aquí cuáles son los arcángeles, ¿verdad? Los regentes. El Saturno es Orifiel, Júpiter es Sachariel, Marte Camael, el Sol es Miguel, Venus Anael, Mercurio Rafael y Luna Gabriel. Estos son los 7 principales del globo celeste que tenemos, ¿verdad? En su momento. Y para el zodiaco también tenemos
sus regentes. Cada signo del zodíaco también tiene un regente. Y esos regentes pues tienen sus genios y tienen sus inteligencias que le ayuden precisamente a que haya orden precisamente en la creación. Los 4 ángeles principales de las 4 partes del mundo, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, que también se utilizan precisamente para la protección cuando se hace algún tipo de trabajo de teurgia. Aquí tenemos a los malos espíritus, ¿verdad? Con también sus signos, sus puntos cardinales. ¿Por qué tengo que hablar de todo esto? Porque vemos que también en esta imagen de anatomía oculta, aquí tenemos a la Tierra, que tiene 360 genios. Tenemos las 28 inteligencias de la Luna, las 72 de Mercurio, las 90 inteligencias de Venus. El Sol tiene 45, Marte tiene 36, Júpiter tiene 12 y Saturno 49. Entonces, todas estas inteligencias tienen a alguien que controla, que liderea. Aquí lo vemos en la Luna, en Mercurio, en Venus, los nombres de cada uno y los arcángeles y los ángeles. En este caso, el arcángel Gabriel con el ángel Gabriel, Michael con Rafael, Anael, aquí lo tenemos, ¿sí? Rafael con Michael. Por eso es que en la Cábala a veces vemos a Rafael en Tiferet o a veces lo vemos a Michael, ¿verdad? Esta es una cuestión que uno podría reflexionar sobre eso. En Marte tenemos a Camael y a Samael. Tenemos el arcángel de Júpiter, Zadkiel con Zadkiel, y en Saturno tenemos a Zadkiel y Casiel, ¿verdad? Entonces, esto es parte de nuestro sistema solar. Y si nosotros lo relacionamos con los 7 dignatarios que tenemos en una logia masónica, pues tenemos que relacionar también la función que tienen ellos. Ahora, si yo quiero trabajar precisamente con la teurgia, con los regentes planetarios, ¿sí? En los pilares, ya sea de la conciencia, de la misericordia, de la justicia, tengo que ver en mi globo celeste, que es de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, como lo vemos, ¿sí? Y aquí tenemos los metales. Entonces, precisamente, bajar esas energías, ya sea para invocación o destierro. Si voy a invocar, pues tengo que empezar a trabajar de acuerdo como me los mencionan para acá. Y esto lo pueden ver en libros Rosacruz, con Dion Fortune, todas estas técnicas de destierro y de invocación, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos una estrella de 6 puntas, tenemos que empezar también a verlo de esta manera, ¿verdad? Porque también tiene un simbolismo astrológico. Y ya repetimos, los planetas de la Luna a Saturno, tenemos Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. El regente en la Luna es Gabriel, en Mercurio es Rafael, en Venus Uriel, en Sol Michael, en Marte Samael, en Júpiter Zachariel y en Saturno Orifiel. ¿Qué día es? Pues de aquí salen los días de la semana, ¿verdad? De la Luna lunes, de Mercurio miércoles, de Venus viernes, del Sol domingo, de martes Marte, de jueves Júpiter y de sábado Saturno. ¿A qué nos lleva esto? Veamos cuáles son los días, cómo nosotros los tenemos. Nosotros tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero astrológicamente así no es el orden. Cabalísticamente tampoco. Los días tendrían que ser lunes, miércoles, viernes, domingo, martes, jueves y sábado. ¿Sí? Y esto tendríamos más armonía con el cosmos. ¿Para qué trabajar con estos regentes? Pues dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Viajes, maternidad, pues Gabriel. Negocios, pleitos, Rafael. ¿Sí? También Rafael se utiliza mucho también para la medicina. Amor, matrimonio, mujeres, perfumes, música, Venus, que sería Uriel. Actos dinastarios, jerarcas y posición social, Michael. Para Samael, guerras, policía, peleas, líderes, dinero, justicia, tribunales, ¿sí? La fuerza de Marte. Y Zachariel, altos militares, religiosos, dinero, grandes negocios. Y Saturno, pues cuestiones de tierras, minas, cuestiones funerales y ángeles de la muerte, ¿verdad? Se trabaja con Saturno, con Orifiel, porque precisamente Saturno es lo que nos lleva. Y este trabajo con los regentes en la teurgia, pues tenemos que trabajar con los cuadrados mágicos, ¿verdad? El primer cuadrado mágico es Saturno, que tiene 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque la suma de ellos nos da 15 y la suma de todos nos da 45. Júpiter son 4, Marte 5, Venus 6, el Sol son 6, Venus 7, Mercurio 8 y Luna 9. Aquí están todos los cuadrados mágicos de todos los planetas con la suma total de los mismos. ¿Qué se hace? Se hace un círculo más o menos de 1,5 metros
se pone aquí el guarismo o cuadrado mágico en el centro, se ponen 3 luces al oriente, al norte y al sur, y atrás se pone una estrella de 6 puntas, ¿verdad? Y a la entrada del área donde se va a trabajar, una estrella de 5 puntas o la estrella Aleph. Son cuestiones de teurgia. Entonces, sí es importante también saber lo que es la cruz balística, la invocación de los 4 arcángeles. Aquí unos autores ponen a Gabriel adelante y a Rafael atrás, y en este, que es el dibujo que estamos presentando, tienen a Rafael adelante y a Gabriel atrás, ¿verdad? Y aquí está el querer, saber, osar y callar, y aquí están los elementos, ustedes lo pueden ver en la parte baja del póster. Entonces se lo pongo porque, pues, dependiendo de los ritos o de algunas filosofías, así es como se trabaja. Entonces, vean ustedes, si tenemos un signo del zodiaco, toda la cuestión del microcosmos, para que nosotros podamos unirnos al zodiaco del macrocosmos en los 4 mundos del tetragramatón, obviamente hay que trabajar con los planetas, la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, que lo tenemos representado precisamente en los arcángeles, y aquí tenemos la estrella de 6 puntas que nos viene marcando el ritmo del trabajo. Y vean ustedes, aquí está la estrella de 6 puntas, que las estoy marcando, la estrella de 5 puntas, aquí está la serpiente Nechutá, que es el camino circular, aquí están todos los cuadros que les he mencionado, y esto está representado en este póster. Entonces, para hacer la gran obra, nosotros tenemos que trabajar en los pozos profundos, en los niveles inconscientes. ¿Por qué? Porque ahí yace una gran energía que debemos llevar a esa luz. Las tinieblas tenemos que iluminarlas. Tenemos que equilibrarlos, reconocerlos y equilibrarlos. ¿Para qué? Para despertar todo eso nosotros. Entonces, la búsqueda del sendero del medio conduce a la autoconquista y al crecimiento continuo de la flor de oro. La flor de oro es de trabajar en el pilar del medio. Despertar de esa alma prisionera que está precisamente en los vicios, en los pozos, en la inconsciencia, en los planos inferiores. Hay que despertar al dragón, ¿sí? Ese dragón es el Kundalini. ¿Precisamente para qué? Para que nos ayude a esas mezclas. Aquí tenemos la escuadra, aquí tenemos el compás, aquí tenemos la astrología que les he mencionado, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros reflexionemos en esto. Y hay una cosa muy importante, mis hermanos. Si nosotros no reconocemos que somos un microcosmos del macrocosmos, un reflejo del universo, un mundo en sí mismo, que es dirigido y gobernado por su propia divinidad, va a ser muy difícil que nos salgamos de la rueda del samsara. Es importante esta comprensión que estas escuelas místicas de magia y de diversas formas de enseñanza nos guían para realizar la gran obra, la construcción de sí mismo. Aquí nos dice Regaví en el pilar del medio. Por lo tanto, si voy a ser iniciado, ¿sí? Tengo que dejar en la cama de reflexión todo lo que ya traigo, porque muchas veces lo continuamos, ¿sí? Mis creencias, mis costumbres, mis ideas, mis herencias, mis enfermedades, mi situación gestacional, lo que tuvo la familia, el lugar donde nací, todo eso que son creencias que fueron implantadas, pensamientos, programas, y eso muchas veces no nos permite empezar a pensar con claridad y a llegar a niveles de conciencia. Se nos dice, duda de todo, pero también de todo lo que nosotros hemos traído atrás. Es importante tener una coherencia intestino, corazón y cerebro, porque aquí este es otro cerebro, no una microbiota, todo un sistema importante que debe estar en equilibrio para que se equilibre nuestro corazón y llegue a nuestro cerebro. De esta forma, nuestra vibración, nuestra forma de trabajar, los tatuas, los chakras, la vibración, los planetas, los regentes, inteligencias, se tiene que manifestar en el trabajo del pilar. De otra forma, va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos en ese pilar de la conciencia, del equilibrio. Luz y oscuridad están en equilibrio y tenemos que iluminar todo. Tenemos aquí el globo terrestre y el globo celeste, ¿verdad? Y entonces, definitivamente utilizar esas energías que nos están mostrando. La torre alquímica, ustedes la van a ver aquí, ¿sí? Precisamente, aquí tenemos las diferentes cámaras. La cámara de la novia, la cámara nupcial, la gran sala y la capilla, y la cámara de la fuerza interior y el sol blanco. Este es el proceso del trabajo. Y aquí tenemos otras cámaras secundarias, de la sabiduría de las estrellas, de la búsqueda
la cámara del león rojo, la cámara del ibis sagrado, la cámara del santo fuego y de la gran beatitud. O sea, cada esfera tiene un trabajo de una conciencia, una virtud que nosotros tenemos que investigar. ¿Por qué? Porque eso es parte del conocimiento de sí mismo. ¿Cómo voy a tratar nosotros, o sea, cómo vamos a buscar esas virtudes, cómo vamos a quitar esos defectos, cómo vamos a quitar esas ideas ancestrales y esos programas si no me conozco, si me olvido de sí? Entonces, para empezar a estudiar a sí mismo, tengo que recordarme quién soy. ¿Y quién soy? Pues soy todo esto, ¿sí? ¿Y dónde estoy? Pues estoy aquí o quizás más abajo. Aquí precisamente está la colina donde está la torre alquímica, y del diafragma para abajo es la tierra o los infiernos, y del diafragma para arriba son los cielos. Entonces, si nosotros nos movemos en estas esferas inferiores, pues siempre vamos a estar apegados a estos planos. Los niveles de conciencia superiores tienen que ser desde la conciencia diferente, la conciencia Cristo, para los planos superiores. Entonces, aquí empezamos a trabajar ya con algunas cartas del tarot, la número 2, la número 14 y la número 22. La número 22 es el regreso, ¿verdad? Algunos le ponen el 21 en otros tarots, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la sacerdotisa, aquí tenemos la temperancia y aquí tenemos el regreso. De la cámara de la novia, cámara nupcial, la gran sala, con la capilla Rosacruz, para llegar a la cámara de la fuerza interior, que está en Dar, donde está la sacerdotisa, que nos va a permitir tener ese conocimiento para llegar al uno. Todo esto es arquetípico, es un castillo mental, y cuando es así recibe el nombre de yantra, pero cuando lo colocamos dentro de un marco, se transforma en un mandala, ¿verdad? Entonces son mandalas, son arquetípicos que nos permiten continuar con ese trabajo. Veamos aquí. Aquí encontramos la luz y nos vamos a dar cuenta que cada cámara tiene sus guardianes. Entonces, la cámara de la beatitud está en Binar, tiene un altar de color azabache y las cartas del tarot es el 1, 3, 6 y 7. Aquí. La cámara del fuego sagrado, Geburá, es el altar de rubí. El tarot tiene las cartas 7, 8, 11 y 12. La cámara del ibis sagrado es Hot, ¿sí? El altar, va para acá, perdón. A ver cómo está. Sí, está invertido, ¿eh? Tienen que verlo, que esta es una vista inversa. ¿Por qué? Porque todavía no hemos tenido la conciencia y la estamos viendo desde dentro, ¿verdad? Por eso no se vayan a confundir. Entonces, la cámara de Hot es el altar de cristal puro de ámbar y las cartas son 12, 15, 16, 19 y 20. ¿Para qué nos sirven las cartas? Precisamente son orientaciones que nos dan para que nosotros podamos trabajar y llegar a la conciencia y al conocimiento de estas esferas. Aquí tenemos el pilar del centro y de este lado, ¿sí? Tenemos precisamente, aquí tenemos el azufre y aquí tenemos la sal, ¿sí? Aquí tenemos el sol, tenemos precisamente la cámara de la sabiduría, es Jumá, que es un altar de oro. Ahí están todas las constelaciones y todos los signos del zodiaco, y las cartas del tarot es 22, 3, 4 y 5. La cámara de la búsqueda deseosa es Gesed, que es altar amatista, el tarot 5, 8, 9, 10, y la cámara del león rojo es Neshá, que es un altar de esmeralda. El tarot 10, 13, 16, 17 y 18. Entonces esto pues, ya queda grabado para que ustedes puedan posteriormente investigar. Ya creo que habrá algún hermano que va a dar precisamente, va a hablar sobre el tarot, y entonces ya ustedes van a tener más información. ¿Qué es importante? Que en todos hay altares, ¿sí? Y que siempre va a haber una divinidad, y que nosotros en unión con la divinidad podemos precisamente trabajar en ese altar, y que siempre va a haber ángeles guardianes en todos estos procesos. Repetimos, la sala de la novia en Malkut, la cámara nupcial en Yesod, la gran sala en Tiferet, la sala de la torre en Dad y las almenas en Keter. Aquí las tenemos. Vamos a empezar con las almenas. ¿Qué es lo que nos propone David Goddard? Vamos a ver aquí las visualizaciones a través de la meditación. Todo esto es meditación. Si nosotros lo dejamos en el plano intelectual, definitivamente no va a haber un avance. Aquí se va a dividir lo que es la gran obra en las dos partes, la blanca y la roja, que es el unicornio blanco y el ciervo rojo, ¿verdad? Son procesos alquímicos. Aquí precisamente las almenas nosotros podemos vislumbrar el bosque, el mar, la tierra, la Sion prometida. Tenemos que ver todo el panorama del castillo, ¿verdad? Es importante viajar y conocer
todo el reino. ¿Por qué? Porque estamos viendo nuestro reino interior más lo que nos rodea. Aquí tenemos que visualizar la colina y el castillo que representa nuestro estado interior. Nos permiten vislumbrar, darnos cuenta de ese proceso. Tenemos la sala de la torre, que corresponde precisamente a Dad, que es, vamos a encontrar aquí una estrella de 6 puntas con el tetragrama, y esta es la entrada a la mente subconsciente, al oculto de nosotros. Es un portal para llenar la torre con la conciencia. Entonces, el conocimiento de Dad debe ser un conocimiento consciente. Esto nos permite asomarnos por esta ventana donde está el Kundalini, donde están las 2 serpientes ya a este nivel, y ver la visión del reino interno, la tierra de Logres, ¿sí? Tenemos un libro en blanco, donde tenemos que escribir precisamente todo nuestro conocimiento. Aquí tenemos la pluma de avestruz y vamos a poder ver todo el árbol de la vida con todos los mundos, con todas las esferas, con sus vicios, con sus virtudes. Por eso se llama la cámara de la fuerza interior, de la sabiduría, de la comprensión. Aquí podemos irnos también a la sabiduría de las estrellas, a la cámara de la beatitud y la cámara de la fuerza interior, ¿sí? Que es el salón de la torre. Aquí está el libro de la piedra y ustedes ven la escalera en forma orbicular, ¿verdad? El sol y la luna. El mantra que se pronuncia en este nivel es Atsum, ¿sí? Aquí tenemos el descansillo de edad, que es la fuerza interior. Vean ustedes, el descansillo de edad, signos del zodiaco, ¿sí? Todo está relacionado. Y bueno, vamos a la gran sala. Para cuando nosotros empezamos a trabajar con la torre alquímica, primero tenemos que empezar a trabajar con la gran sala. A través de una visualización y meditación, entramos aquí, en nuestro corazón, la sacamos fuera de nosotros, mide 1,80 y empezamos a ver aquí los signos del zodiaco con una mesa redonda, ¿sí? Donde nos sentamos en nuestro sitial. ¿Cuál va a ser nuestro sitial? Nuestro signo del zodiaco. Ahí nos sentamos y posteriormente todo esto va a estar relacionado con los demás, porque posteriormente se van sentando poco a poco los demás hermanos, los demás iniciados y las demás partes de nosotros. Una vez que empecemos a trabajar aquí, en esta cámara, que es de la gran sala, vamos a visitar la Capilla Rosacruz, que esa es la parte más sagrada que nosotros también tenemos a este nivel, ¿sí? Donde nosotros vamos a encontrar precisamente la rosa y la cruz y todos los símbolos alquímicos, ¿verdad? Aquí vemos las cartas del tarot, la 6, la 11 y la 15, del lado izquierdo y del lado derecho, la 4, la 9 y la 13. Bueno, veamos, entonces tenemos el cáliz con el sol que lo ilumina todo, veamos aquí, tenemos la espada, tenemos que llevar siempre una espada, cuando nos sentamos colocamos la espada en la mesa y tenemos que utilizar una capucha, ¿sí? Y así es como va poco a poco, después nos vamos a ir descubriendo ya a medida que vayamos avanzando la conciencia y los demás seres que están trabajando con nosotros. Así es como se trabaja en ¿sí? En esta etapa. Entonces aquí tenemos la mesa redonda, ¿verdad? Del castillo de Camelot, del rey Arturo. Con todo esto es la representación. Todos nos unimos a través del cáliz. A través del cáliz es como recibimos la información, ¿sí? Y nos comunicamos precisamente ahí. Ustedes lo van a ver aquí. Aquí está el cáliz y aquí está el sol encima, ¿sí? Aquí está el piso del pavimento, ¿sí? Y aquí están las otras puertas para accesar a las diferentes cámaras. Y una puerta secreta que tenemos aquí para llegar a la Capilla Rosacruz. Entonces, en esta Capilla Rosacruz es el corazón secreto, la quietud central, el centro profundo, la morada de inmanencia, la divina presencia interior. La divina presencia interior, ¿sí? El de llegar a este nivel en una meditación en Tiferet, ¿sí? Pues obviamente es un aspecto intelectual, es espiritual, es un éxtasis, ¿verdad? Definitivamente la Capilla Rosacruz, el santo, una parte muy sagrada de nosotros, en nuestro corazón. Símbolos importantes en esta parte. Aquí pues es el misterio del grial, el cáliz. El hermano ayer estaba hablando sobre eso. Este cáliz se llena de vino. Ese vino representa precisamente la mezcla del azufre y del mercurio, el trabajo entre la polaridad, entre la generación, y es el trabajo también sexual que en un momento dado pues nosotros podemos llenar, ¿sí? Para empezar a mezclar los elementos y hacerlo el agua de los sabios, el fuego de los sabios, la tierra de los sabios. Y aquí tenemos la representación de los elementos, ¿verdad? Ya sublimados, ¿sí? Entonces tenemos el cuervo negro, la paloma blanca, el águila amarilla y el ave fénix.
son los procesos alquímicos, ¿sí? Del cuervo negro, pues tenemos que ver primero todos los defectos. Hay que pulir el latón, ¿sí? Hay que blanquearlo. Entonces, definitivamente aquí empezamos a tener virtudes. Y aquí, el águila amarilla es la creación de los cuerpos superiores del ser, los cuerpos solares, para que una vez que tengamos todo esto, pasemos a la resucitación del ave fénix, ¿verdad? Que el fuego se renueva y crea precisamente la unión con el espíritu y con el alma divina. Entonces, estos son procesos alquímicos. Entonces, la meditación en la gran sala lleva este proceso. Hay que hacer una cruz cabalística, hacer la relajación, la respiración profunda, rítmica de 4 por 2 por 4, 4 segundos en inspirar o 4 latidos del corazón en inspirar. Aguantamos 2 latidos del corazón y expiramos suavemente por la nariz, otros 4. Empezamos a hacer la circulación de la luz a través del árbol de la vida, ¿sí? Empezamos a pronunciar el mantra, precisamente tanto en Makut como en Keter, yo soy el que soy. Establecemos la esfera dorada de Tiferet, la mesa redonda dividida en los 12 signos que les expliqué, el cáliz de oro con el sol en el centro, la proyección de la mesa redonda y la meditación sobre el grial, ¿sí? Todo esto es este proceso para llegar acá. Entonces, veamos aquí las cartas. Como les dije al principio, o les dije ayer, nosotros preferimos utilizar el tarot egipcio, como que nos orienta más hacia nuestro trabajo y nuestro propósito. Del lado izquierdo tenemos la carta número 6, que es la indecisión, tenemos la persuasión, que es la número 11, y tenemos la pasión, que es la número 15. Del lado derecho tenemos el emperador, que es el número 4, el eremita, que es el número 9, y la carta número 13, que es la inmortalidad. Uno de los objetivos principales de trabajar en esta cámara es, en el capítulo Rosacruz, en la cámara Rosacruz, es tener un contacto con el eremita, que viene siendo la parte superior nuestra, ¿verdad? Y aquí en la parte central tenemos la sacerdotisa, que es para subir y para bajar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar precisamente los símbolos, ¿verdad? La piedra, la espada, que es Excalibur, la Rosacruz hermética con la rosa en el centro, con todo el simbolismo que algunos hermanos ya saben, y la cuestión del ave fénix, ¿verdad? La resurrección. En el tarot egipcio estamos viendo precisamente el plano espiritual, que es el conocimiento instintivo. Pero yo nada más voy a tocar los axiomas trascendentales. En la carta 6, trabajos me da Señor, más con ellos fortalece. En la carta número 11, el axioma trascendental, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración. En la carta número 15, hiciéronme guardia de viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. En la carta número 4, al trabajo de tus manos da bendición, y en el de tu pensamiento pon corazón. En la 9, sube al monte y contempla la tierra prometida, mas no te digo que entrarás en ella. En la carta número 13, la noche ha pasado y llegó el nuevo día. Revístete, pues, con las armas de la luz. Esas son las cartas en ese nivel. Ahora vamos a ver la cámara nupcial. En la cámara nupcial vamos a encontrar la Isis negra. La Isis negra es parte del trabajo del león rojo, ¿verdad? Y aquí tenemos precisamente la temperancia. ¿Qué es la temperancia? La mezcla de las energías, pero al mismo tiempo también la fortaleza que uno adquiere a bajar a los planos inferiores y se hace uno fuerte, ¿sí? Aquí tenemos precisamente el equilibrio de las fuerzas. Aquí se tiene que trabajar siendo el mago, ¿sí? Porque esta es la carta, precisamente trabajar en Yesod, ¿sí? Tenemos que estar con magos, con el trabajo precisamente la piedra cúbica, el ibis, todo ese conocimiento. Aquí tenemos el centro del poder y precisamente son el plano espiritual, el plano mental y el plano físico. Es el templo del misterio de Yesod, la piedra cúbica de Yesod, la forma para convertirse en el mago, ¿sí? Entonces a la Isis negra se le hace la petición, y puse aquí esta oración que pone David Buda: hija del Señor de todos, madre convergente, permite que el ser de fuego despierte, permite que el poder secreto se desenvuelva, permite que el dragón de brillante flama ascienda. Y eso es en Yesod. Entonces, Isis negra es el alma del mundo, busca y encuentra todas las partes desmembradas de Osiris, las integra, las une, lo resucita, la madre de todas las cosas, de la forma del mundo. Por eso es Kundalini, que es el poder que nos libera. Y la negrura está representada por el velo.
porque ningún mortal puede verlo. Para poder quitarle el velo, uno tiene que hacerse inmortal. Entonces, esto está en Yesod. Y muchas catedrales góticas de Isis Negra están en la parte baja. Aquí tenemos precisamente el axioma trascendental del 1. Sé en tus obras como en tus pensamientos. Y la de la 14. No seas como paja delante del viento, ni como el viento delante de paja. Cámara nupcial. ¿Sí? Y terminamos las cámaras con la sala de la novia, que viene siendo Malkut. Aquí, cuando uno llega a esta cámara, se desdobla en la otra parte, en su polaridad. Algunos trabajan con la consorte, otros trabajan en forma del budismo, ¿verdad? Con una braja dharma, ¿verdad? Con una parte negativa o positiva, dependiendo del sexo o del género de cada uno. Y esto es para unir las fuerzas del Kundalini. Se unen nuevamente aquí en Tiferet. Es el despertar del dragón. Aquí tenemos un altar con una cruz de piedra. Tenemos un cáliz de piedra y después un cáliz de acero. Y tenemos una puerta. La puerta que nos va a permitir nosotros empezar a ver y a trabajar con esta serpiente que está enroscada, ¿verdad? En la parte más baja. Tenemos aquí esa parte más baja. Hay que despertar a la Kundalini. Entonces, en la sala de la novia, con este trabajo tenemos que unirnos con el yo superior. Tenemos estas cartas, la del crepúsculo, que es el número 18, la 20, que es la resurrección, y la 22, que es el regreso. ¿Dónde qué? Donde ya estamos dominando al demonio Amophis, a los cocodrilos, ya tenemos una vestidura, tenemos unos arreos, tenemos el báculo en la mano, ¿sí? Y obviamente trabajando con esta polaridad, nosotros podemos empezar a trabajar con el poder del fuego, el despertar del dragón. El Kundalini es el secreto de todas las obras espirituales. Es el que sostiene y hace crecer a todos los cuerpos en todos los mundos. Pero para que eso suceda, primero hay que purificarse. Hay que purificarse antes de despertar el dragón. El trabajo que les comenté anteriormente. Entonces, los procesos de transformación es el escorpión de la muerte, la serpiente de la sabiduría, el águila de la aspiración, para que llegue el ave fénix y posteriormente el dragón alado inmortal. Y eso va a ser el Ouroboros, ¿verdad? El principio y el fin, el alfa y el omega, donde todo se une, donde es un proceso que nosotros nos unimos con el uno. Y empezamos ya a tener una visualización de cómo en cada sendero podemos trabajar con las diferentes cartas del tarot, ¿verdad? Los diferentes mundos. Entonces, el trabajo de los senderos es un viaje al descubrimiento de uno mismo, de diagnosis y sanación interior de sí mismo. Y aquí tenemos las 10 esferas y posteriormente los otros 22. Empezamos del 11 hasta el 32. Aquí están las letras hebreas, que son letras arquetípicas y también son mantras. Es una forma como nos demuestra lo que significa en el sendero de la cábala, el valor numérico, el símbolo, qué es lo que significa, el nombre de la letra, el gráfico, y aquí está la letra hebrea. Es un esquema que nos va a permitir. Yo sé que esto es muy rápido, porque esto definitivamente, esto es un curso, esto no se puede hablar solamente en una hora, es mucho tiempo de investigación, de comprensión, de meditación, pero bueno, en mi caso solamente me toca orientarlos. Entonces, aquí tenemos los senderos del 1 al 22. Desde Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tenemos lo que significa, ¿verdad? El aire, Saturno, Júpiter, Marte, Aries, Tauro, Géminis, ¿sí? El arcano, ¿sí? Y aquí tenemos precisamente las inteligencias, ¿verdad? Que se requieren para trabajarlos. Entonces, hasta el número 22, vean ustedes la gematría, lo que representa, los elementos que requerimos, las inteligencias que se requieren encarnar 22 inteligencias, se requiere trabajar que precisamente con todos los elementos y con todos los signos del zodiaco, y una orientación son las cartas del tarot. Hay otros senderos, los senderos ocultos, y son muchos. En este caso estamos hablando de otros 20, hay otros 231, hay muchas formas, ¿no? Porque muchas veces el cielo se toma por asalto. Pero definitivamente los básicos son los que les comenté. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo del sendero número 22. La carta número 22, que es el regreso. Nos dice, sale el sol y pónese el sol. Y otra vez vuelve a su lugar donde torna a nacer. O sea que si nosotros no nos salimos con conciencia de la rueda del samsara, vamos a seguir igual. Aquí la letra está, y es el sendero 22, la inteligencia que asiste, que viene siendo de Malkut a Yesod. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la letra, aquí tenemos el sendero 22, aquí tenemos la carta del tarot. ¿Y cuál es el concepto? La confianza de Dios permite entender
la realidad de forma trascendente. Venus y Luna es lo astrológico. Se hace una descripción de los símbolos de la carta, ¿verdad? Que obviamente pues estamos viendo el regreso y también pues vemos que es la inteligencia que existe, o sea, la conexión con su gurú, ¿sí? Porque ese es el primer paso, conectarnos con nuestro gurú. Estoy en la Tierra, voy a la Luna, tengo que conectarme con mi gurú y que me muestre el primero de los caminos, ¿sí? ¿Para qué? Para recorrer posteriormente todos los demás planetas. Y pues hay muchos hermanos que han hablado sobre las letras hebreas. Es importante que se conozcan estas letras hebreas. Hay que tener un conocimiento de lo que representan. En este caso, hablamos del Sendero 22 con la última letra. Pero en la masonería, ¿qué nos dice esto? Si nosotros empezamos primero con el vitriol, que hay que buscar en el interior de la Tierra, rectificando. Escuchen bien, rectificando, vamos a encontrar la piedra oculta. Y si encuentro la piedra oculta, pues aquí tengo las 3 letras madres, las 7 dobles y las 12 sencillas en mi piedra cúbica, ¿verdad? Porque tenemos los 3 puntos cardinales, las 6 caras con el centro y las 12 aristas. Entonces, ¿esto a dónde me lleva? Veamos aquí, el signo del zodiaco, los cuerpos superiores del ser, el ave fénix y los procesos alquímicos y los elementos. Entonces, esto también es una parte de esto. Conclusiones, mis hermanos. Yo les voy a pedir que traten de estar en silencio. Sus emociones y sus pensamientos. Hagan 3 respiraciones profundas. Ubíquense. Aquieta tu mente. Sin aceptar, sin rechazar, sin traducir. Para que no estemos entre la tesis y la antítesis. Simplemente expande tus sentidos, incrementa tu conciencia y trata de percibir la vibración del verbo. Visualicen esta imagen. Tenemos un altar en forma de piedra cúbica, un cáliz lleno con el vino, una copa con agua, la pluma del águila, la espada flamígera, las 3 velas, el libro, la Rosacruz hermética, el águila bicéfala, la estrella de 6 puntas y de 5 puntas. Vean esa imagen. El caduceo o el báculo. Estamos con nuestros arreos, la capucha y la capa. Y el número 3 de las 3 rosas, las 3 fuerzas primarias. Cierren los ojos y escuchen. Invocación de Salomón. Potencias del reino, colocados bajo mi pie izquierdo y mi mano derecha. Gloria y eternidad, tocad mis hombros y llevadme por las vías de la victoria. Misericordia y justicia, sed el equilibrio y esplendor de mi vida. Inteligencia y sabiduría, dadme la corona. Espíritu de Malkut, conducidme entre las 2 columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio del templo. Ángeles de Neshar y de Yod, afirmable sobre la piedra cúbica de Yesod. Oh Gedulael, oh Geburael, oh Tiferet. Binael, sé mi amor. Roash Oshmael, sé mi luz. Sé lo que tú eres y lo que tú serás. Oh Keteriel, Ishim, asistidme en nombre de Shaddai. Cherubín, sé mi fuerza en nombre de Adonai. Bení Elohim, sed mis hermanos en el nombre del Cristo, el Hijo, y por las virtudes del Sabaoth. Elohim, combatí por mí en el nombre del Tetragrammatón. Malachín, protegedme en nombre de Yod-He-Baot-He. Serafín, depurad mi amor en nombre de Eloah. Ashmalín, iluminadme con los esplendores de Elohim y de Sheshinah. Aralim, obrar. Ofarim, girar y resplandecer. Ha-Hod, Ha-Kadosh,
gritar, hablar, rugir, mugir, Kadosh, 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 Shaddai, Adonai, Hochaba, ella Sereye, Ayeluha, Ayeluha, Ayeluha. Mis hermanos, ¿es cuánto?